Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de este miércoles, donde a esta hora recibe a una delegación de la República de Cuba conformada por Germán Sánchez, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAD, Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba ante la República Bolivariana de Venezuela, y su señora esposa Marisabel de Miguel, Antonio Guerrero, presidente de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, también el hijo del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, y Elian González, diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, encuentro que tiene lugar en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. También están presentes la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Lo acompaña también el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, y el secretario ejecutivo del ALBA TCP, Rander Peña. Un encuentro significativo en este día donde el mundo recuerda el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro, a 99 años de su natalicio, ejemplo de rebeldía y humanismo. Fidel no es pasado, es un presente que sigue escribiendo historia con un legado verdaderamente impecable. Fue un huracán de liderazgo, estratega y visionario. Su mente de matemático y científico con los pies sobre la tierra calculaba cada detalle para resolver los problemas del pueblo cubano. Así se manifestó el presidente Nicolás Maduro, recordando a este gran amigo de Venezuela. Fidel amó a Venezuela y Venezuela lo amó también. Debemos cultivar el espíritu de estudio, conocimiento y creatividad que nos dejó. Comandante y figura central de la Revolución Cubana, vive en cada lucha por la justicia y la dignidad, y su trayectoria es la brújula que nos guía hacia la construcción de la patria grande. Fidel, siempre Fidel. Palabras del presidente constitucional. Este encuentro ameno que se lleva a cabo a esta hora con esta importante delegación de la República de Cuba, este hermano país que está presente en esta oportunidad. Destacar que los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro trazaron esa hoja de ruta en común que en la actualidad continúan con firmeza los presidentes Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel, alzando las banderas de la solidaridad. En este salón que queremos, apreciamos tanto, en esta casa del pueblo. Esto es una verdadera casa del pueblo. La casa de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de los revolucionarios, las revolucionarias, de los bolivarianos, de los chavistas, de los fidelistas. Esta es la casa de los que luchamos por otro mundo. La casa presidencial de Venezuela, que no está en manos de magnates ni de mafiosos, sino de revolucionarios, que reivindicamos a Fidel, a Chávez. Ese cuadro de Bolívar, siempre lo digo, bueno, en primer lugar quiero darle la bienvenida hoy, 13 de agosto de 2025, cuando estamos recordando, conmemorando y celebrando los 99 años que llegó a la vida un huracán, el huracán Fidel Castro Ruz. Estamos hoy aquí recibiendo en la Casa del Pueblo, la Casa de la Soberanía, la Dignidad, a unos compañeros de Cuba que nos visitan, al embajador Germán Sánchez Otero, quien fue un gran compañero de nuestro comandante Hugo Chávez y que vivió momentos estelares aquí en nuestro país, que ha dejado debidamente registrado en varios libros de obligatorio conocimiento y consulta. Igualmente a el embajador de la República de Cuba, su esposa, ¿no? Siempre presente, Dagoberto, le digo yo. Bienvenido siempre, querida compañera, a uno de los 5 héroes, compañeros,
Tony. ¿Ah? ¿Cuántas luchas? Mi saludo a los 5 héroes, que es decir, mi saludo al pueblo heroico de Cuba, a Miguelito, músico, compositor, que ha venido a compartir sus composiciones, su poesía, Miguel Díaz, y también a un invitado muy especial que no lo conocía físicamente, la compañera Delcy Rodríguez aquí presente. Se quedó por la emoción de participar en este momento. Estábamos en otras reuniones muy importantes que tuvimos consecutivas antes de este encuentro bonito, y Delcy quiso quedarse, la vicepresidenta, el canciller Iván Gil, el vicecanciller y secretario del ALBA, Rander Peña, porque bueno, tenemos un invitado que nos llenó de mucha emoción durante aquella batalla hermosa que lideró Fidel y su padre. Se trata de Elian González, que está en Venezuela. Elian, ¿primera vez que vienes a Venezuela? Bueno, ya es ingeniero industrial de Matanza, de Cárdenas por allá, una región muy hermosa. Por allá fue que cayó en combate Carlos Aponte, ¿verdad? Carlos Aponte, junto a Antonio Guitera, gran líder revolucionario de Cuba, porque Cuba ha tenido tremendos dirigentes, tremendos líderes en su historia. Allá en un cuartel, ahí estuvimos Cilia, mi esposa, y yo, en una oportunidad, conociendo dónde fue que mataron a Guiteres y Aponte, Carlos Aponte, dos grandes revolucionarios. Carlos Aponte estuvo combatiendo en el Ejército de la Dignidad, el ejército de Augusto César Sandino. Y bueno, tuvo partícipe de las luchas revolucionarias en Cuba. Cuéntase, como dicen en La Habana, que en una plaza que queda exactamente al frente del Museo de la Revolución, aquí queda el museo, y el museo queda aquí, queda por aquí, la plaza, en un viejo hotel de La Habana, que quedaba al lado de esa plaza. Carlos Aponte, caminando por La Habana, reconoció a un representante de la dictadura, el embajador de la dictadura, Juan Vicente Gómez. ¿Y tú sabes qué hizo Carlos Aponte? Se quitó la correa y le cayó a correazo en la vía pública y lo hizo correr. Carlos Aponte, revolucionario, rebelde, de armas tomar. No le tienen miedo a nada. Esa es la historia de Carlos Aponte. Ustedes no sabían eso. Mira que yo sé mucho. Y de esa zona de La Habana Vieja, Centro Habana, lo conozco muy bien. Bueno, un saludo a todo el pueblo cubano. A Raúl, nuestro querido general de ejército, Raúl Castro Ruz. Al presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y a toda la dirección de la Revolución Cubana. Hoy los vimos en Virán, en un acto bien bonito, allá en el lugar donde nacieron los Castro Ruz. Ahí estaban los recuerdos de su casa. Ahí estuvimos con Cilia una vez, también en Virán, antigua provincia de Oriente, ahora es Holguín, creo. En una casa de madera pusieron un podio allí, al lado de un árbol mítico que está allí, donde dicen que la mamá, la madre de Fidel y de Raúl, oraba al lado de ese árbol. O sea que el árbol tiene un poder especial para nosotros que somos creyentes. Ahí estuvieron, un acto muy bonito hoy, recordando los 99 años del gigante de América. El gigante que cambió la historia no solo de Cuba, sino de toda América Latina y el Caribe. Y buena parte de la historia mundial. Desde los años 50 hasta nuestros días, Fidel ha tenido la fuerza y la vigencia que solo tienen los grandes líderes fundadores de una era. Y Fidel fundó una era.
la era de la nueva independencia y de la revolución latinoamericana y caribeña que está en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Avances a veces, retrocesos a veces. Victorias a veces, no victorias, porque la palabra derrota no existe en la mente, en el espíritu y en Fidel y Chávez. No hay derrota, hay luchas. Y bueno, a veces hay grandes victorias y hay no victorias. Una vez Fidel me mandó una carta, ¿verdad? En una de las coyunturas que estábamos, de las que nos ha tocado vivir, Germán, compañero, Dagoberto, Eliam, Tony, Miguelito, compañera esposa. Y me decía, confío en la fuerza del pueblo venezolano para remontar las condiciones adversas, porque para nosotros los revolucionarios la victoria no tiene alternativa. Y a mí se me quedó grabado y yo repetí esa frase y la volví a leer y la volví a leer. La victoria no tiene alternativa, es la victoria, el concepto de Fidel. Convertir las adversidades en lucha y victoria, convertir las derrotas circunstanciales en lucha y victoria y convertir las victorias en oportunidades de avance inmenso, porque la vida es así. Dice la gente, unas de cal, otras de arena, pero vamos para adelante pues, con la fuerza de la candela. ¿Ah? Somos los come candelas, llamaban a los indios venezolanos. Así que me alegra mucho los eventos que están haciendo en Caracas, recordando a Fidel, iniciando todo lo que es el plan de la celebración del centenario. Por eso quise que nos encontráramos aquí en el Salón Simón Bolívar, junto a la figura del Libertador, con las dos banderas de la rebeldía, el tricolor venezolano y la bandera de Cuba. Este cuadro de Bolívar lo pintó quien fue muy joven soldado del Ejército Libertador. Se unió a Bolívar luego de la batalla de Boyacá y acompañó a Bolívar siempre como soldado, soldado raso, por todos los caminos. Llegó al sur, a las jornadas de liberación de Sudamérica, de liberación de lo que hoy es Ecuador, de emancipación definitiva del Perú y hace 200 años por estos días de fundación de la República de Bolívar. Luego regresó a Bogotá y cuando Bolívar regresó a Bogotá y tuvo una temporada, él le demostró a Bolívar que tenía grandes cualidades de artista plástico y Bolívar posó frente a él en muchas oportunidades, mientras en su casa ya, donde intentaron matarlo, en aquella noche septembrina del año 1828 que lo salvó Manuel Sáenz, lo recibía entre reuniones y dictando cartas y le posaba. Y él supo plasmar el rostro y el cuerpo del Bolívar de 1827. Así que es un cuadro que tiene un gran valor. Luego este artista, José María Espinosa, trascendió, vivió muchos años. Préstame la ficha. Una ayuda a memoria aquí, Germán. Vivió muchos años. José María Espinosa. Pues esta ficha no dice nada, ¿vale? Murió ya bastante anciano y fue el artista plástico más importante del arte plástico colombiano del siglo XIX. De soldado a gran artista plástico
Y este es un cuadro original de nuestro libertador, así que tiene su fuerza y su espíritu. Y frente a Bolívar es donde nosotros tenemos que recordar siempre al gran gigante de América, del siglo XX y del siglo XXI, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que a los 99 años vive en nuestras luchas, en nuestro corazón, y está presente de manera permanente en cada cosa que hacemos. Chávez lo vio como un padre. Germán Sánchez Otero sabe que es así y lo ha registrado en muchos artículos. Ahorita escribiste uno para Cuba Debate antes de ayer. Yo leo todo. Y sé que Cuba amó a nuestro comandante Chávez y ama a nuestro comandante Chávez de la manera que se ama a un hijo. Chávez fue calificado por el comandante Fidel Castro como el mejor amigo que ha tenido Cuba. Porque él llevó adelante las ideas de Bolívar, no solo en Venezuela, en Sudamérica, en América Latina, en el mundo, específicamente en Cuba. Bolívar en varios periodos, como lo demuestra un gran historiador, Sergio Guerra, cubano, me regaló un libro buenísimo, que se titula Él es la revolución. Una frase que agarró de una expresión de alguien que habla de Bolívar y es uno de los mejores libros que logra periodizar las etapas de vida de Bolívar y curucutea, descubre documentos, cartas, expresiones inéditas de la vida de Bolívar. Y descubre cómo Bolívar tuvo casi como una obsesión el formar un ejército e ir a liberar y emancipar Cuba y Puerto Rico del dominio español. Y de la conciencia que tuvo el libertador en todas sus etapas, del peligro de que el imperio estadounidense quisiera anexarse como se anexó la Florida, Luisiana y como después hizo con el resto del occidente de ese territorio que es Norteamérica, quisiera anexarse Cuba. Sabía las pretensiones originarias de los fundadores de las 13 colonias de Estados Unidos de apoderarse de Cuba y Puerto Rico, cosa que ocurrió después, empezando apenas el siglo XX, terminando el siglo XIX, cuando no le permitieron a los mambises entrar victoriosos con su ejército a Santiago de Cuba y fundar la República. Así que Bolívar tuvo casi como una obsesión en todos sus periodos, inclusive antes, durante y después de la victoria de Junín, donde participaron importantes generales y oficiales cubanos al frente de la batalla y luego en la batalla de Ayacucho. Chávez recogió la admiración de varias generaciones de latinoamericanos y caribeños por Fidel. ¿Cuántas cosas le hicieron a Fidel? ¿Cuántas campañas sucias, inmundas, en los años 60, 70? ¿Cuántos intentos de matar a Fidel físicamente y matarlo moralmente? Era impresionante. Yo recuerdo, Cilia, que en 1989, siendo todavía bastante joven, Elian, yo tenía, en el 89, ¿cuántos años tenía yo, Cilia? 26 años todavía, ¿verdad? 27. 26, 27 años, creo. Sí, correcto. Recuerdo que en Venezuela se dio un evento que el pueblo marcó, era la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, el 2 de febrero de 1989. Tú estabas chamito, ¿qué hacías tú, Iván? ¿Estudiabas en un liceo? Te estabas graduando de bachiller. Tú no habías nacido, no había nacido Rander. Todavía Elian no había nacido.
Delcy acaba de nacer. ¿Tú estabas en el liceo, Delcy? En el 89. Ya estabas en la universidad. ¿Dónde? UCB. Correcto. Tú acompañaste a Fidel, yo me acuerdo. Tú estabas en Perú. Tú trabajas en Perú, creo. Correcto. Dale un micrófono, por favor. Que alcancen los micrófonos a Germán. Correcto. Año 89, Germán. Pégate de aquí. Febrero del 89. Correcto. Y ahí te conocimos, pues me acuerdo que andabas en un carrito. No se te escucha. En un automóvil pequeño. Pequeño. Sí, y nos ayudaste mucho, nos apoyaste, muy solidario. Correcto. Tenemos hasta una foto por allá en Cuba de Claro. recuerdo de ese grupo de compañeros. Y después el Estaba en periódico. Liga Socialista. Claro. El periódico Granma sacó un reportaje de lo que voy a contar ahora. Lo puedes buscar en el Granma. Lo sacaron febrero, marzo del 89. Lo puedes conseguir en la portada del Granma. Ahora, yo decía esto recordando cosas que vivimos. Éramos muy muchachitos, mucho más joven que tú, Eliam, y mucho más joven que tú, Miguelito. Nosotros vivíamos de las glorias del pasado. Era inolvidable la visita de Fidel del 22 y 23 de enero del año 59 a Caracas. Estremeció la vida social y la historia de Venezuela. Solamente hay que revisar el discurso aquí en la Plaza Oliari. Cuando ustedes salgan por aquí van a pasar por la Plaza Oliari. Ese era el lugar donde se hacían los grandes eventos políticos. Fidel marcó ese lugar porque quedó en el recuerdo que fue el meeting, el acto político más grande de la historia política de Venezuela hasta que llegó Chávez. Solo Chávez logró movilizar mucha más gente en su travesía, pero siempre quedó marcado por Fidel. Entonces estaban los recuerdos de la visita de Fidel, que fue a la Sierra Maestra en el 23 de enero, por eso le pusieron Sierra Maestra, etcétera. Y en el 89 viene la toma de posición de Carlos Andrés y empezó una campaña, Germán, brutal, por radio, prensa y televisión, que eran los tres medios. No existía YouTube, no existía Instagram, nada de esas cosas, redes sociales, pero brutal, calificando a Fidel de todas las formas, amenazando la vida de Fidel, que si venía iba a pasar esto, que si venía iba a pasar aquello, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que la Liga Socialista, de la cual yo era militante, designó a Eduardo Piñate, a un compañero llamado Rodolfo Pérez, que es embajador allá en la UNESCO, y a mí, para que sirviéramos de apoyo a la Revolución Cubana en los preparativos para la visita de Fidel. Y así se hizo, por eso yo andaba en un carrito prestado, de una compañera que no recuerdo el nombre ahora. Y bueno, se hizo todo eso. La campaña fue brutal. De verdad que se pensaba que era imposible, que con tantas amenazas, comunicados públicos, los abajo firmantes, y firmaba toda la extrema derecha, lo acusaban de criminal, de asesino, decían cosas terribles de Fidel. Parecía imposible que viniera. El pueblo luego calificó la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez como la coronación para entonces. Fidel llegó de manera sorpresiva al Aeropuerto Internacional de Maiquetía un 2 de febrero a las 3 de la mañana. Fue impresionante cómo todo el mundo empezó a llamarse. Llegó Fidel, llegó Fidel, llegó Fidel. Lo digo y se me paran los pelos. Y solo su llegada significó que todo cambió. El hotel Eurobuilding, lo llamaron Building Castro porque no lo habían inaugurado todavía y se lo prestaron para llegar él y su delegación. Allí él hizo sesiones con líderes religiosos. Todos los líderes políticos de este país, yo los vi con estos ojos. Todos los líderes que hablaron contra él y que firmaron documentos fueron a pedirle audiencia
a tomarse una foto con él. Todo. Hizo encuentro con intelectuales, periodistas, fue algo histórico de verdad. Y lo que se demostró en Venezuela de entonces, lo que se demostró fue que había un amor y una admiración única del pueblo de Simón Bolívar por ese gigante, que no lo pudieron manchar, ni en ese momento para evitar su visita, ni jamás lo pudieron manchar a Fidel. Lo recuerdo, siempre yo le cuento esto a Silita, porque estuvimos ahí apoyando y viviendo intensamente. Yo conocí a Germán, era un chamito, trabajaba en América Latina también. Recuerdo porque nos contabas cosas del Perú, por eso que recuerdo el momento. Luego de que se dio la toma de posesión, ahí estaba Fidel, estaba el comandante Daniel Ortega Saavedra. Recuerdo, Fidel y Daniel eran las dos referencias con sus uniformes de comandante y que trascendieron el tiempo histórico. ¿Quién recuerda el nombre de algún presidente que haya venido de alguno de estos gobiernos de derecha? Nadie, nadie. ¿Quién los recuerda a ellos? En cambio, Daniel está ahí al frente de la revolución sandinista y Fidel está aquí al frente de la revolución latinoamericana y caribeña todavía. Recuerdo que actividad intensa el 2, el 3 y ya llegó el 4 de febrero, año 1989. Lo recuerdo perfectamente. Y un grupo de compañeros, Eric, mi amigo el chileno que anda por ahí, el otro día apareció, ¿te acuerdas? En un acto, no recuerdo, aquí en una tarima. Eric, una compañera periodista que no recuerdo el nombre. Veníamos en la madrugada para ir entrando al lobby de el Building Castro y para recoger nuestras pertenencias allí, irnos a descansar, cada quien a su casa. Y de repente nos pararon un poco lejos de la puerta, como a, ¿qué sería? 100 metros de la puerta principal del Eurobuilding. Pueden ir para allá para que lo vean, todo eso lo podemos reconstruir. Y vemos un carro negro que se para en la puerta, los escoltas, la seguridad, y ¿qué estará pasando? Y de repente se acerca caminando a nosotros nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Y cuando nos ve García Márquez, nos dice, ¿qué hacen ahí? Están esperando al caballo, ¿verdad? Nosotros nos reímos. Sí, sí. Bueno, muchachos, tengan paciencia, quédense aquí, que lo van a ver saliendo por esa puerta. No se muevan. Yo estaba con él ahorita. Bueno, muchachos, imagínate saludar a García Márquez y darle un abrazo. Y esa risa de complicidad. No había teléfonos como ahora que uno se podía tomar un teléfono, una foto, un selfie. Eso no existía. Y eso fue una alegría. Y él venía con los ojos brillantes, el rostro lleno de luz. Había compartido, estuve con él ahorita, estaba con él. Ya él se va. Violó las medidas de seguridad, García Márquez. Y a los 5 minutos sería, vemos a un gigante vestido de verde oliva allá en la puerta salir. Le abren la puerta, entra al carro y cuando entra el carro nosotros pegamos un grito pero sin ponernos de acuerdo. ¡Fidel! Seguro la voz de la periodista que era mujer se escuchó con más fuerza y Fidel sin dudarlo un segundo. No fue que volteó a ver quién gritaba. Se salió del carro, vio hacia donde estábamos nosotros y pegó 4 zancadas. Ping, pum, pam. Y llegó al frente de nosotros. Imagínense ustedes los escoltas, la seguridad. Todos quedaron perdidos, pues. Él llegó solo frente a nosotros y nos abrazó. Todo esto lo puedes conseguir en el Granma del año 89. Nos abrazó. Y bueno, la emoción era muy grande. Dije, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Eran las 4 de la mañana.
Y no, bueno, aquí esperando, le decimos. Bueno, muchachos, ¿qué le ha parecido todo? Y mira las palabras que nos dijo Fidel. Nos dijo, yo les voy a decir algo, muchachos. Y no lo digo para halagarlos a ustedes ni halagar a nadie. Pero yo he conseguido en la juventud de esta Venezuela, que no visitaba desde el año 59, yo he conseguido una juventud más consciente, más culta, más preparada y superior a la que conocí en el año 59 que estuve aquí en el mes de enero. Así que los felicito, que ustedes tengan una juventud con esa forma, con esa expresión, algo así nos dijo. Nos abrazamos, nadie nos tomó una foto, no había selfie, y por la misma nos dio un abrazo. Sigan adelante, muchachos, nos dijo. Y se fue. Los escoltas iban ya descansados, respirando, y de ahí nos fuimos, bueno, amanecimos hablando, recordando eventos y cosas que le pasan a uno en la vida. Como una premonición, ¿ves? Ese poder premonitor que tenía de profeta, de gigante de la historia, Fidel Castro Ruz. Y luego lo demás es historia. 27 y 28 de febrero de 1989, 4 de febrero de 1992. Y luego todo es historia. Chávez, Movimiento Bolivariano, Revolución Bolivariana de Venezuela, Revolución Cubana, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y toda la fuerza de unión que ha surgido entre nuestros pueblos y que hay que solidificar. Así que me alegra mucho recibirlos aquí en esta casa, en este salón, recordar al gran comandante de varias generaciones, de cubanos, de venezolanos, de latinoamericanos, de caribeños y de gente de bien y de revolucionarios del mundo. Y decirle al pueblo de Cuba, desde Venezuela, hoy tenemos que estar más unidos que nunca en la lucha, en la resistencia contra los supremacistas del imperio gringo, contra las mafias inmorales que arremeten contra los pueblos del mundo, contra los que quieren forzar una nueva hegemonía imperialista a trocha y mocha. Valores tenemos, historia tenemos, pueblo tenemos y proyecto histórico tenemos. Y si faltara algo, la luz de Fidel y de Chávez está prendida hoy más que nunca, y también la tenemos a sus 99 años. Y en 99 años entonces decimos, desde aquí, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, el presidente obrero, el presidente pueblo, dice, con Chávez, con Bolívar, que viva Fidel por siempre. Y nos sumamos a los actos del centenario que arrancan hoy a celebrar, Delcy, con el ALBA, Rander, por todo lo alto, a reivindicar y a poner en primera línea el espíritu indomable de Fidel, su idea de humanidad, su proyecto indestructible, y a seguir construyendo las nuevas generaciones de rebeldes, de independentistas y de revolucionarios y revolucionarias. Bueno, mi saludo al pueblo de Cuba, a los pueblos del ALBA, y con Fidel seguimos de batalla en batalla con la consigna del Che, que le dejó escrito. Lo pusiste tú en un escrito, ¿verdad? Cuando él le dejó el escrito a Fidel y le decía, hasta la victoria siempre, patria o muerte, venceremos. Bueno, que Dios bendiga a nuestro pueblo. Gracias. Nos quedamos aquí en privado. Gracias, muchas gracias.
Han sido las palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, en este recibimiento afectuoso a la delegación de Cuba que está presente en nuestro país. Ha dicho como presidente obrero con Chávez y Bolívar que viva Fidel por siempre, y más que nunca estos pueblos en resistencia. Parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora. Con ello vamos a despedir esta transmisión. Bien, era el presidente de la República que se reunía con la delegación de la República de Cuba. Esto a propósito de...